Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a estas cápsulas de programación. Hoy vamos a hacer un ejercicio, una aplicación de lo que es herencia, que es algo que me han solicitado. Para ello, por favor, vamos a ingresar en nuestro software Visual Studio y vamos a crear un nuevo proyecto. Como ya vimos, básicamente crear un proyecto en visualstudio.net es súper sencillo, no requiere de muchas cosas, realmente todo está realizado dentro de lo que es la aplicación. Vamos a ponerle a este el nombre del proyecto, pongámosle proyecto herencia. Escribimos su nombre, ponemos clic en aceptar. Recuerde siempre verificar que esté en C# y que sea una aplicación de Windows Forms para tener de una vez una aplicación gráfica. Ponemos aceptar, se va a crear nuestro espacio para el form y vamos a utilizar entonces el concepto de herencia. Básicamente recordemos que la herencia es esa característica de la programación orientada a objetos que permite reutilizar el código de algo que ya está hecho, heredándole a otras clases que les denominamos clases derivadas. Y las clases de las que obtenemos esos recursos son las clases base o también llamadas clases padre. Entonces lo que vamos a hacer ahora será crear primero una clase base, luego crearemos una clase derivada a partir de esa clase base y finalmente haremos la invocación a partir de este form que estamos visualizando. Para crear una clase, recuerden que ya lo vimos en un proyecto anterior, hacemos clic en agregar y escogemos agregar clase. Para continuar con el ejercicio que habíamos dejado previo, vamos a crear esa clase base utilizándole una clase para figuras geométricas. Entonces le vamos a poner una clase cuadrado. El cuadrado va a ser la clase base de una clase cubo. Por ahora creamos la clase cuadrado. Agregar. Dentro de esta clase vamos a establecer dos métodos, perímetro y área suficiente. Definimos los atributos. Como es un cuadrado, pues solamente necesitará de un atributo que será el lado. Creamos el constructor. Recuerden que el constructor debe tener el mismo nombre de la clase, entonces public cuadrado. Necesitamos el parámetro de lado, doble lado. Instanciamos y hacemos la inicialización, this punto. Escribimos los métodos. No requerimos parámetros. Lado por lado. Y creamos el método perímetro. Me salió el error porque había puesto perímetro con tilde. Recordemos que es preferible evitar en este tipo de software. No, tampoco no requiere parámetros. Y ahora escribimos la instrucción para el perímetro, sería 4 por lado. Listo. Ya, punto y coma. Entonces, de esta forma tendríamos listo nosotros a esta clase que le vamos a llamar la clase base. Como ustedes pueden ver, no tiene nada extraordinario, o sea, nada nuevo, diferente de lo que es una clase como la que hemos visto ya en otros videos. Es decir, únicamente se escribe el código y si esta clase no hubiésemos utilizado para herencia, ya podríamos hacer directamente su presentación, ya sea en modo consola o en modo visual a través de algún tipo de contenedor o de un form. Una vez que tenemos esto, hacemos clic en grabar. Recuerden siempre grabar todo el proyecto para evitar perder algún cambio en alguna otra ventana del proyecto. Recuerden, este es un error de mi pantalla nada más. Listo. Vamos a grabar y tenemos nuestra primera clase. Ahora necesitamos crear la clase derivada. Aquí es donde empieza el concepto de herencia. Recuerden que en la herencia
todo lo que es de la clase padre, es decir, en este caso de la clase cuadrado, automáticamente ya la tiene la clase derivada, que en este caso va a ser la clase cubo, o sea, la clase hija. Por lo tanto, deberemos establecer si se requieren de algunos atributos adicionales. Se me ocurre que para poder probar esto, en lugar de hacer una clase cubo, hagámosle una clase de un paralelogramo, de un prisma rectangular, eso, que tenga como tapas los cuadrados para poder utilizarle como base. Entonces grabamos, ya tenemos nuestra clase base, y ahora, que no tiene nada de distinto, y ahora creamos nuestra clase derivada. Para crear la clase derivada vamos a hacer otra vez el mismo proceso. Vamos por aquí, agregar una clase. Escogemos la clase, verifique siempre que esté en Visual Studio y le vamos a poner entonces prisma, ¿ya? Prisma rectangular, para recordar. Podemos crear varias clases derivadas de la misma clase cuadrado, así que no está bien colocar un nombre que nos dé alguna noción mejor sobre lo que vamos a hacer. Entonces se llama prisma rectangular. Esta clase prisma rectangular, entonces tendríamos nosotros que ver qué necesitamos, cuáles serían los atributos de un prisma. Necesitamos entonces, fijémonos, el lado del rectángulo, un lado corresponde justamente al lado del cuadrado, y lo que vamos a necesitar será la longitud de la base que va a tener el prisma. Entonces vamos a ponerle base, doble base. El otro parámetro sería la altura, pero la altura va a estar dada por el lado del cuadrado, porque vamos a hacer una clase derivada. Vamos a crear el constructor, recordemos siempre con el mismo nombre de la clase. Y aquí tendríamos que recuperar los valores que corresponden a la clase, a los atributos. Entonces en este caso necesita base. Bien. Abrimos llave, cerramos. Ya, recuerden. A ver, yo en este momento utilicé justamente la palabra base. Pero en este lenguaje la palabra base es una palabra reservada, por eso me está dando un error. Pongamos entonces base del prisma, ¿ya? Esto es solamente por ahorita, porque ya van a ver por qué la palabra base es una palabra reservada del lenguaje C para justamente el manejo de herencia. Tengo que inicializar entonces dis.base P es igual a base P, base del prisma. Listo. Bien, y aquí nosotros podríamos empezar a hacer los métodos, pero a partir de esto, es decir, que lo mismo, hasta ahora no ha habido ningún cambio, voy a ir indicando cuáles serían los cambios cuando tenemos que manejar o cuando queremos manejar herencia. Primero, esta es una clase base tal y como ahora se ve. Si quiero mostrar que maneja herencia, pongo dos puntos, que significa hereda de, ¿sí? Entonces, o se deriva de, y pongo el nombre de la clase de la cual se va a derivar. En nuestro caso se va a derivar de la clase cuadrado. En este momento yo ya puedo decir que tengo una clase derivada. La clase derivada prisma rectangular se deriva o hereda características de la clase cuadrado, que ahora se convierte ya en la clase base. ¿Qué atributos tiene? Pues en este momento tiene doble base P, que es un atributo propio de prisma, más el doble lado que se encuentra en la clase cuadrado, pero ya no tenemos que escribirlo porque automáticamente el programa va a reconocer que ese parámetro ya lo tiene. Algo más que es necesario modificar cuando estamos trabajando con herencia es justamente el constructor. Ustedes pueden ver que me apareció un error. No tiene el constructor que tome 0 parámetros. Entonces, vamos a ver qué parámetros necesita. En este caso necesitamos dos parámetros. Necesitamos el parámetro del lado que está en la clase base y también necesito el de la base del perímetro. Entonces le pongo doble lado para que el usuario me pueda ingresar el valor que va a tener la altura y que va a ser calculado pero en la clase base. Y tengo ahora el atributo, el parámetro de la clase
derivada que corresponde al atributo de la clase derivada. Hasta ahí todavía no tenemos cambios. Aquí aparece. Cuando yo estoy utilizando una clase base, que en este caso es cuadrado, tengo que poner nuevamente en el constructor los dos puntos para indicarle que voy a enviar esos parámetros. ¿Qué necesita mi clase base? Aquí aparece esa palabra derivada base, perdón, esa palabra reservada base. ¿Qué significa? Envíe los valores a la clase base. ¿Qué valores tengo que enviar? Pues cuadrado, como nos muestra, cuadrado necesita del lado. Entonces simplemente envío el valor del lado. Una vez que tenemos eso, pueden notar que el error acaba ya de desaparecer. Solamente debo inicializar a los atributos que se encuentran en esta clase, pues el constructor que iniciará el valor del lado se encuentra en la clase base, que es la clase cuadrado. Ahora yo voy a hacer el método. En este caso hagamos un método que me permita calcular las áreas. Entonces public doble área, y vamos a ponerle área del prisma, área P. Luego voy a hacer unos cambios para mostrar algo que se llama sobreescritura de métodos. Necesita parámetros, no necesita porque solamente requiero de los dos, y aquí tendríamos que aplicar pues una fórmula que sería igual a el área del prisma equivaldría a la suma de las áreas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos las áreas del cuadrado. Para poder saber las áreas del cuadrado, yo voy a tener dos cuadrados. Entonces yo podría poner que me retorne, pongamos área cuadrado, que va a ser una variable de tipo doble, ya, área cuadrado, y esto va a ser igual a el método que ya tengo diseñado en la clase base. Entonces simplemente le pongo base punto y observen que aparece ya el método área, que va a tener el valor del lado, y con eso yo ya he calculado el área del cuadrado. Ahora vamos a colocar el otro valor para calcular el área de los rectángulos. Entonces doble área de los rectángulos sería igual a el lado por la base del prisma. Entonces sería lado por base prisma. Observemos que al poner lado me dice que tengo un error porque no es accesible. Aquí necesitamos entonces recordar el concepto de los modelos de acceso. Recordemos que habían tres: público, privado y protegido. Público era utilizado por cualquiera, privado nadie podía utilizarlo, y protegido es aquel que es público para la clase derivada pero privado para el resto de clases. Vamos a ver en nuestra clase cuadrado que el lado yo le dejé como privado, es decir, cuando no ponemos aquí ningún modelo de accesor, significa que ese es privado. Si yo quiero que sea público, no sería conveniente ponerle público, desaparecería el error, pero en realidad quiero que sea público únicamente para mi clase derivada. Entonces la palabra reservada es protected. El momento en que yo aumente esta palabra, van a ver, y le grabamos, van a ver que dentro del prisma ya se va a quitar el error y ahora ya tengo acceso porque el lado ya es público para esta clase derivada. Ahora el área que voy a retornar sería igual, return sería igual a 2 por área del cuadrado más 4 por el área del rectángulo, ¿verdad? Y listo. Una vez que tenga eso, pues esa sería el área que corresponde al prisma rectangular. Y tenemos listo. Entonces, esta ya es una clase derivada. Como podemos ver, lo básico es establecer el nombre de la clase base con los dos puntos para evidenciar que existe herencia. Colocar también en el constructor los cambios necesarios para poder enviar todos los parámetros, tanto los de la clase base como los de la clase derivada, y con la palabra base podemos enviar esos valores al constructor de la clase base.
Luego construimos los métodos, nos aseguramos de haber puesto bien los valores o las características de acceso que va a tener cada uno de los atributos, y pues ya tenemos listo. Si a esto a lo mejor le aumentamos accesorios y mutadores, pues quedaría perfecto para no tener ningún cambio adicional. Tenemos ya entonces una clase base y una clase derivada. Por acá creo que hemos terminado el trabajo, simplemente lo guardamos y tenemos listo. Ahora vamos a la invocación, que es donde generalmente, aunque es lo más sencillo, solemos tener inconvenientes. Bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos entonces agregar los controles. Vamos a requerir dos cuadritos de texto para poder agregar ingresar el ancho y el alto del prisma o el valor del lado del cuadrado. Están siempre ordenados en forma alfabética. Entonces tenemos aquí un text box. Vamos a poner uno y luego los vamos a copiar. Listo. Entonces de este voy a tener uno y yo voy a hacer dividido en realidad en dos partes, ¿ya? Entonces control C, control V, el 1 para el lado nada más del cuadrado y este va a ser para el lado del cuadrado y otro para la base del prisma. Esta parte de acá, la parte izquierda, voy a invocar a la clase base y desde el lado derecho voy a invocar a la clase derivada. Esto podría hacerse en más clases utilizando de pronto, para que sea mejor, qué sé yo, un contenedor. Se me ocurre cuál podríamos utilizar. Un tab control. Con un tab control nosotros podríamos tener varias ventanas en un solo form y nos saldría un poco más chévere. Bien, necesitamos unos labels para poder saber qué es lo que vamos a ingresar. Entonces, label. Igual, vamos a poner un hito. Y a este le vamos a copiar. Y le agregamos para cada uno. Y luego vamos a poner otros cuadritos para las respuestas. ¿Ya? Listo, entonces, y ahora necesito uno para el área y el perímetro del cuadrado y otro para el área del prisma. Entonces vamos a ponerle por acá dos cuadros. Copiamos dos cuadros de texto con sus etiquetas. Esto sería para el área y el perímetro del cuadrado. Y necesito uno más con su etiqueta. Este con su etiqueta. ¿Por qué estoy ahí? Para poder colocar el área del prisma rectangular. Bien, lo que sí es importante, recordemos siempre cambiar. Vamos a ver las propiedades de cada uno de ellos y vamos a ir cambiando. Entonces el texto de esto va a ser lado, de este también va a ser lado, aunque podríamos ponerle así como alto, bien podría servirnos. Este de aquí le vamos a llamar base. Este de acá será el área. Y si están permitidas las tildes. Y aquí el área del prisma. Le voy a poner área prisma para que sea más notorio. Pasamos un poquito, ¿ya? Listo. Ya tenemos. Ahora lo que me hace falta son los botoncitos de inicialización y de cálculo, ¿verdad? Entonces vamos a escoger los botones.
Entonces le vamos a poner un botón aquí que inicializará este de aquí. Copiémosle una vez las propiedades. Antes será ok. Bueno. Inicia cuadrado para reconocer. Y acá le voy a poner lo voy a poner acá, control V, y en cambio le voy a poner inicia prisma, ¿sí? Para recordar que el uno es la clase base y el otro es la clase derivada. Recuerden que los nombres es indistinto, realmente se ajustará a lo que a cada uno nos parezca claro y que también sea claro para las personas que van a ver nuestros programas. Algo que me falta cambiar y que es súper importante son los texts. Entonces vamos a cambiar el nombre de los texts para que sea súper fácil ingresar los datos. Entonces este será txt lado. A este vamos a poner txt alto. Este será txt base. Este txt área. Txt perímetro. Txt área prisma. Bien. Ahora me hace falta todavía establecer otros botones para que no esté tocando, para poder invocar a los métodos tanto del área como del perímetro y el área del prisma. Entonces vamos a copiar otros botones aquí, control C, control V, copiamos. Oh, me fui al código. Bueno, ahí vamos a escribir en realidad. Todavía estoy en el diseño. El nombre que quiero para este será área. A este otro le vamos a llamar perímetro. Y uno más para el área del prisma. Le vamos a poner área prisma. Listo. Como ya tenemos todo eso y están cambiados los nombres, excepto de los botones que no los cambié, bueno, no nos va a afectar mucho. Vamos ahora entonces a realizar el proceso de declaración de los objetos. Empecemos con la clase base. Solo voy a ejecutar la clase base. Necesito acceder al código. Siempre recuerden en la parte superior, para cuando quieran que esos objetos estén disponibles en toda la clase, voy a hacerlo así. Voy a la clase, después de la llave, declaro mi objeto. Entonces, si mi clase se llamaba cuadrado, declaro un objeto de la clase cuadrado. Y también voy a necesitar uno de la clase prisma rectangular y le declaro PR, prisma rectangular. Listo, eso es todo para la declaración de los objetos. Además, tenemos que regresar para trabajar, los había dicho, únicamente sobre la clase base. Voy al form y voy a instanciar. Hago desde el botoncito inicia. Entonces aquí lo que vamos a poner es la instanciación. Mi objeto se llamaba quad. Entonces pongo quad igual new. El nombre de la clase cuadrado. ¿Qué parámetros necesita? Necesita el valor del lado. ¿En dónde va a estar ese valor? Va a estar en el txt lado, porque usted puso correctamente los nombres. Punto text para acceder a la propiedad en la cual se encuentra almacenado el valor del texto. Pero como este es de tipo
string necesitamos convertirle. Para convertirle la instrucción convert.to y queríamos transformarle a doble porque el valor del lado es doble. Entonces txt convert.to, buscamos la opción doble. Convert to doble. Listo. Y le ponemos entre paréntesis qué es lo que queremos que nos dé cambiando. Y ya está. Paso 2. Primero declaramos el objeto. Segundo, instanciamos. Paso 3. Invocamos. Para invocar voy a hacerlo desde el botón área. Hago doble clic para acceder al código. Y voy a invocar. Mi objeto se llama quad. Punto. Cuando hago clic ahí tienen que aparecer los métodos y está bien hecho. Este método no necesitaba parámetros, pero tiene que recibir su valor en algún lado o puedo escribirlo directamente, pero voy a hacerlo en pasos. Quiero poner esta área en una variable, es de tipo doble, pongamos área del cuadrado igual a este valor. Y ahora necesito que este resultado de área C se coloque dentro del cuadro de texto. Mi cuadro de texto del área se llamaba txt área punto text. Y una vez que puedo colocar el texto igual a la variable, en este caso área C. ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente me encuentro que voy a tener un problema de conversión, porque un lado de la asignación es de tipo string y el otro lado de tipo doble. Voy a convertir string, la instrucción convert.to string. Escogemos la opción adecuada, lo colocamos el parámetro entre paréntesis y listo. El mismo proceso, voy a copiarlo ahora, tendría que hacerlo para el perímetro. Entonces vamos acá, hacemos clic sobre perímetro, control V. ¿Y qué es lo que voy a cambiar? Que ya no va a ser área, ¿verdad? Sino será perímetro. Y en lugar de llamar a quad.area, voy a borrar para poder invocar con ustedes quad. Y escojo el método perímetro. Recuerden que tampoco tenía parámetros, punto y coma. ¿Y dónde lo voy a escribir? No va a ser en área, sino en txt. Y si quieren visualizarlo, hay que borrar. Txt perímetro punto text. Si no hubiese existido no aparecería estos cuadros. Convert to, y a quien queremos convertir en realidad es a la variable perímetro C. Ya, listo, hemos hecho la invocación de los métodos desde la clase base. Esto no tiene ningún cambio porque recuerden que esto lo hemos venido haciendo todo el tiempo en programación. Solamente es la invocación. Vamos a probar, vamos a grabar y ejecutamos. Al ejecutar el programa nos va a solicitar unos datos. Vamos a ingresar únicamente lo de la parte que corresponde a la clase base. Entonces solamente el lado izquierdo. Vamos a poner aquí un 5, que es el lado. Y voy a inicializar y voy a hacer clic en el área. 5 por 5, 25. Y el perímetro 5 por 4, 20. Y tengo ejecutado mi programa que corresponde a la clase base. Ahora vamos a ejecutar la clase derivada. Cierro esto y vamos a escribir el código para la parte de la clase derivada. Necesitamos ingresar dos valores. ¿Desde dónde? Desde el botón de inicio. Escribimos igual que antes. Esta parte ya no tiene cambio. Si sea clase base o sea clase derivada, siguen siendo solamente objetos. Mírenlos así, como objetos. Mi objeto se llamaba prisma rectangular. Necesito instanciarle igual new nombre de la clase. Mi clase se llamaba prisma rectangular. ¿Qué parámetros necesita? Podemos observar ahí que nos pide un lado de tipo doble y una base de tipo doble. Entonces, ¿dónde se encuentran esos valores? Para nosotros es alto y base. Por lo tanto, y de una vez haciendo la conversión, sería convert.toDoble lo que se encuentre en el txt alto. Punto text siempre. Y el otro parámetro será también convertido convert.toDoble el
txt base, tenemos por acá, punto text. Cerramos el paréntesis del parámetro y cerramos el paréntesis de la instanciación, punto y coma. Y está realizado el paso 2 de todos los proyectos. Para el paso 3 será otra vez la invocación. Vamos a invocar, para no equivocarnos, siempre regresamos al form, hacemos doble clic en el método que desde el botón en el cual queremos llamarle o ejecutarle, y ahora escribimos el nombre del objeto. PR. Punto, y lo que queríamos calcular es el área del prisma, pero quiero que observen también que como esta es una clase derivada, no solamente tiene el área del prisma, sino también tiene el área y tiene el perímetro, porque esta es una clase derivada, y recuerden que todo lo que está en este objeto de la clase derivada es todo lo que tiene la clase base más todo lo que haya creado la propia clase derivada. Entonces tenemos acceso a todo ello porque es además de tipo público. En este momento nos interesa área P. Área P no tenía parámetros tampoco, punto y coma, pero tiene que recuperarse en alguna variable. Entonces ponemos doble área P igual y recuperamos el valor. La otra será la línea que me permita visualizar el contenido. Como pueden ver, no hay nada diferente en estas invocaciones, excepto que tenemos acceso a más opciones, ¿no es cierto? A más métodos o a los atributos si los ponemos de tipo protegido o de tipo público. Para imprimir habíamos creado un cuadrito de texto que se llamaba txt área perímetro punto text para poder imprimir. Igual, en este caso sería la variable área P, pero como está de tipo doble voy a convertirla, convert.toString, escogemos la variable y ahora ponemos la que yo quiero transformar, área P, punto y coma, y hemos terminado. Como pueden ver, no tenemos por ahora errores, grabamos y podemos ejecutar. Listo. La que nos interesa ahora es esta. Pongamos, no sé qué sé yo, pongamos 2 en el alto, que sería como el lado del cuadrado, y ponemos la base de 5. ¿Ya? Clic, iniciamos. Y ahora vamos a calcular. Hagámoslo en la mente. 2 por 2 serían 4 del cuadrado, el área. Por 2 cuadrados que tengo, sería 4 por 2, 8. Y más 5 por 2, 10. Y 10 por 4, 40. 40 más los 8 que habíamos dejado, 48 sería la respuesta que deberíamos tener. Y esa es la respuesta que tenemos. Como podemos ver entonces, en resumen, básicamente lo que hemos hecho es crear una clase base típica, igual que cualquier otra. Grabamos y crear una clase derivada. Se caracteriza por los 2 puntos y escribir el nombre de la clase de la cual vamos a heredar, y también porque tenemos que enviarle los parámetros en el constructor. También podemos hacer uso de los métodos que se encuentran en la clase base escribiendo la palabra reservada base con minúscula. Y finalmente hacemos la invocación. Y para invocar, lo más complicado que podría ser es que tenemos que cumplir 3 pasos. Declarar los objetos de cada una de las clases, de la clase base y de la clase derivada. Hacer las respectivas instanciaciones en sus botones. Yo lo realicé independientemente, pero daría lo mismo si ustedes deciden colocar todas las instanciaciones en un solo botón, aunque no se lo recomiendo. Y finalmente hacer la invocación a los métodos que corresponden a cada uno de ellos. Eso es todo en un proyecto de herencia, o la implementación de un proyecto que maneja herencia. También podemos nosotros aplicar acá un tema adicional, que es la sobreescritura de métodos. Para la sobreescritura de métodos únicamente tendríamos que hacer el siguiente cambio. En el método que va a tener el mismo nombre, tengo que escribir una palabra que se denomina virtual. Virtual es una palabra reservada que le indica al programa que este método va a ser modificado.
o que puede ser luego cambiado, ¿sí? Desde otro lugar. Cuando yo pongo la palabra virtual, significa que este método va a existir en una clase derivada y que en esa clase derivada se va a cambiar el contenido de sus instrucciones. Es decir, yo puedo escribir para que exista otro método área que haga otra cosa distinta a la que ahora ya hace. Y en el método área de mi clase derivada, lo que tengo que hacer es colocarle la palabra override. Pero debo mantener el mismo nombre, es decir, el mismo nombre en este caso sería área. Cuando yo escribo eso, lo que estoy diciendo es que voy a utilizar los métodos de mi clase, que tengo un solo método que se llama área, porque en realidad es área. Área del perímetro, del cuadrado, área del rectángulo, o área de un prisma, o área de cualquier figura geométrica, es área. Entonces, para que sea mucho más fácil de comprender, mantenemos el mismo nombre. Ya no tenemos que estar área del cuadrado, área del triángulo, área del prisma, área del cubo. Simplemente lo que queremos calcular es el área. Pero las instrucciones, dependiendo con el objeto con el que estemos invocando, nos determinarán a cuál área me estoy refiriendo. Los cambios ya no son necesarios hacerse, funciona simplemente así, pero nos da una ventaja sobre el nombre del método que ya no tengo que estar modificando. Ya esto se le llama sobreescritura de métodos. Bueno, ha sido un gusto para mí poder compartir este poco de conocimientos, de instrucciones sencillas para el manejo de herencia y pues que les sea muy útil. Nos veremos en la siguiente ocasión. Como siempre, un placer. Espero sus comentarios en mi página de Facebook o a través de este video. Les agradezco todo, pues un lindo día y nos vemos en la siguiente ocasión.